Buenas noches, queridos hermanos de nuestras iglesias en Honduras, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, nuestros hermanos en Ciguatepeque, en Santa Rosa de Copán y los hermanos de Puerto Barrio. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todo Honduras, buenas noches también a todos los que nos siguen fuera de Honduras y a nuestros queridos hermanos de Puerto Barrio, como decías vos. Muy feliz, papá, muy feliz de tratar estos temas, de tener este espacio también para nuestras iglesias en Honduras, que queremos ir avanzando, ¿no? Queremos ir avanzando en entender temas de una forma más profunda, pero aquí solo damos una pincelada para darles la idea central de un tema complejo. Y recuerden, estamos en temas controversiales ahorita y vamos a tratar uno sumamente complicado pero que también hay bases bíblicas para entenderlo muy bien. Entonces, muy feliz, papá, muy feliz. Bien, este tema es complicado, pero para comenzar mejor oramos para que Dios se quede en control de nuestra transmisión y así podamos eh, estar listos para poder desarrollar este tema que es muy interesante. Acompáñame a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos servir en esta área, Padre, de poder ayudar a otras personas y a entender nosotros mismos también, Padre, lo que tú has escrito en esta parte sagrada de nuestro texto, que es la Biblia, Señor. Ayúdanos a ser humildes y tratar este tema con mucho respeto y con mucho cariño, y que tú nos guíes, que tú seas la guía en nuestros corazones y en nuestro hablar para poder instruir a nuestros hermanos en las diferentes iglesias. Gracias nuevamente por permitirnos y darnos este privilegio de poder compartir con nuestras iglesias de Honduras. Te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Arrancamos entonces. Arrancamos. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Eh, bueno, el tema de hoy es acerca de el divorcio. El divorcio, qué tema más complicado, ¿verdad? Un tema triste porque el divorcio siempre está relacionado a algo lamentable, a dolor, y independientemente de las razones de personas que han llegado y han pasado por esto. Queremos decirles también que queremos ser sensibles también a todos aquellos que han tenido que vivir una experiencia de este tipo, eh, porque no es fácil, no es fácil, pero queremos ver qué tiene la Biblia, queremos enseñar qué es lo que tiene que la Biblia decirnos, o sea, qué tiene que decir la Biblia respecto de este tema tan complicado. Para esta vamos a tener dos sesiones, o sea, para que no coman ansias también y podamos entender de que hay dos partes. Primero vamos a hablar hoy en agosto el tema del divorcio, entendiendo cómo el Antiguo Testamento y cómo Jesús y los apóstoles lo enseñaron. ¿Cuál era la enseñanza bíblica que tenemos acá acerca de esto? Y también en septiembre vamos a hablar de volverse a casar, o sea, la oportunidad que tienen las personas de volverse a casar. ¿Qué concesiones hay? ¿Realmente existen? Entonces vamos a entender las concesiones que fueron dadas en este asunto en el Nuevo Testamento. Este tema es complicado. Yo quiero decirles, vamos a dar algunos lineamientos, pero son lineamientos doctrinales. Recuerden que la parte nuestra es doctrinal, pero a la hora de practicar, tenemos a la parte pastoral. Tenemos a nuestros líderes también de iglesias, pastores, que también se dedican también a tratar el caso de una forma individual. Hoy vamos a dar la panorámica más o menos del tema, pero realmente, o sea, a la hora de practicarlo también dependemos mucho de cada caso. Entonces, no queramos, como dice, queremos nosotros somos mucho, vos te fijas, papá, que somos mucho eh, queremos medir a todos con la misma vara, ¿no? O sea, queremos que a todos de la misma regla, ¿no? Pero en este caso es diferente. Cada caso particular tiene sus complejidades y el tema del divorcio está relacionado mucho con el dolor humano también de nuestra propia naturaleza que lleva a esto y vamos a ver este tema particular. Arrancamos con la primera escritura, voy a leerla yo, que es la base, digamos, la primera vez cuando vemos la escritura, cómo lo menciona acá, una práctica ya existente. Tenemos que entender esto, o sea, esto ya era una práctica existente en las culturas y en el pueblo, digamos, israelita, y la cultura en Medio Oriente en esa época también. Entonces, la Biblia o el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley de Moisés, trata de regularizar algunas cosas para proteger también mucho a la mujer. ¿Qué pasó? Creo que tuvimos un corte, ¿no? No sé dónde me quedé. Um, Ibas a presentar la primera. sí, bueno,
vamos a continuar. Me disculpas ahí, algo pasó que no pude seguir hablando, no sé ni siquiera dónde me quedé. Estamos En compartiendo la acá, escritura. estábamos hablando, pero sí, de ser la escritura, pero no sé dónde me quedé, lo que estaba explicándoles acerca del Ajá. contexto cultural eh, de este tema. Entonces, eh, vamos a darnos cuenta de que hay un deseo de Dios de proteger, de cuidar a la mujer, que era en la cultura patriarcal en que se desarrolla el texto, el abuso y las situaciones complicadas que están dando. Dice Deuteronomio 24, 1 al 4, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si éste muere, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Vemos acá, vemos algo interesantísimo, un caso particular que estaba hablando acá. Y miren, es un tema, recordemos, es un tema del corazón de Dios. Yo siempre les digo, en toda situación tenemos que entender, bueno, ¿cuál es el corazón de Dios? Y cuando me refiero a cuál es el corazón de Dios es cuál es el sentir de Dios referente a la situación, porque la ley, si solo practicamos la ley de una forma textual, sin entender lo que Dios desea, vamos a terminar convirtiéndonos en nada más como fariseos o cumplidores de una regla. Pero tenemos que entender el corazón que hay detrás de la regla, cuál es el deseo prioritario que hace la regla. Todas las leyes son creadas también para proteger algo, el espíritu mismo de la ley. Aún las leyes civiles también tienen ese propósito de poder garantizar algún bienestar sobre algo. Aquí estaba pasando que, dice el caso, de que alguien encontró algo reprochable. Hay varias, y lo vamos a ver después también, hay varias escuelas rabínicas que cerca del primer siglo, o a unos 60 años antes de Cristo, se formaron escuelas rabínicas referente a la interpretación de este texto, que eran las ideas que circulaban en el tiempo de Jesús, dos escuelas rabínicas principales. Pero en este momento lo que está diciendo acá el texto es algo reprochable. Bueno, pero ustedes, pero ¿qué será algo reprochable? Y podría decir alguien, o sea, ¿cómo está eso? Es como, recordemos bien algo importante, o sea, cuando alguien tomaba a alguien por mujer era para proteger. El hombre era el símbolo de la protección también y una mujer estaba desprotegida en una época, la verdad, muy difícil de vivir para una mujer desamparada, porque la supervivencia se basaba en la fuerza física. Recordemos que eran tiempos de conquista, de proteger tierras y todo, y la fuerza física era lo necesario. Por lo tanto, tomar a la mujer, porque puede sonar a veces para nosotros nuestra cultura de hoy, no lo entendemos así, porque una mujer puede desarrollarse plenamente acá y vivir, aún poder estar sola y desarrollarse sola sin ningún problema. Pero en esta cultura no. En esta cultura la mujer sola corría un terrible peligro. Entonces el acto de que alguien la toma por esposa eh, era un sinónimo de la protejo, ahora pasa a ser mi protegida. Entonces, ha encontrado algo reprochable en ella. ¿Qué puede ser reprochable? Podría ser algo indecente, algo, para algunos aún rabinos, algunas personas pensaban que podía ser algo con lo que no estoy de acuerdo, que no me agrada. Pero esto podría ser algo cruel, porque puede ser algo subjetivo, ¿no? Entonces dice, le escribe un certificado de divorcio, o sea, le da a ella un papel donde dice que ella pues ya no está atada a él y ella podría casarse con alguien más. Entonces dice, si va el segundo, pero el segundo también la aborrece o el segundo muere, es decir, vuelve a quedar o viuda o vuelve a darle otro certificado de divorcio, dice, el primero no puede volver con ella, porque eso sería una abominación, dice acá, porque la despreció, porque no es algo, no es un juego, dice, esto no es un juego como, entonces está regulando la ley, está regulando una conducta inapropiada en Israel, una conducta que ya pasaba, ya había estas situaciones de forma común y estaba tratando de regularse para no dejar desprotegida a la mujer. Entonces dicen, no puede venir este porque entonces este viene, la suelta y después la vuelvo a agarrar, no hay problema, no. O sea, si usted va a darle ese certificado, era la idea acá, usted no puede volver con ella, porque ya la despreció. No va a ser que ella va a ser humillada otra vez de verse en la necesidad de volver a esta persona.
¿ok? Entonces, la mujer era la que estaba desprotegida y recordemos, era la necesitada de la protección y de la cobertura del hombre para su supervivencia. Entonces, este era un tema más allá de cualquier otra cosa de supervivencia. Entonces, encontramos acá que sí hay un caso de divorcio, pero ¿cuál es esta conducta o este comportamiento reprochable el cual daba lugar a esto según la ley de Moisés? Entonces, esto es lo que vemos que existía en la ley. Vamos a ver Jesús que da la interpretación correcta a este texto que se había mal usado por mucho tiempo. ¿Cuál es el deseo con respecto al divorcio? ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, vamos a ver en la siguiente escritura, que mi papá la va a leer en Malaquías 2:13 al 16, para dar la continuidad. Y esta otra cosa hacen. Cubren al altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No sean desleales con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de inequidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Miren qué interesante es el complemento. Aquí está hablando de tu compañera, la mujer de tu pacto. Aquí está hablando de que es un pacto de Dios. Aquí está, ¿cómo podríamos explicar esta parte? Que las personas que lloraban en el altar y pretendían eh, preguntarle a Dios por qué yo. En esta parte de la escritura se nos dice que hay un análisis exegético y estas fuentes subrayan que la mujer no solo era una compañera, sino que era tu pacto. El divorcio aquí se presenta como una ruptura del compromiso sagrado con Dios, que Dios mismo lo garantizó porque era parte de su pueblo, lo que explica que deja de aceptar ofrendas y oraciones porque aquellos han sido desleales, fueron desleales a sus esposas. Esta deslealtad eh, se hacía con esposas judías inocentes. Los esposos abandonaban simplemente a las mujeres porque preferían a mujeres extranjeras más jóvenes. Por eso habla de las mujeres que era su pacto. En conclusión, el pasaje debe leerse como no como una prohibición absoluta y fría de cualquier separación, sino como una denuncia de abandono arbitrario y cruel de la pareja que había sido tu pacto. Entonces, aquí lo que está hablando es que Dios creó el matrimonio y no hay posibilidades de divorcio porque Dios detesta el divorcio. ¿Y por qué detesta el divorcio? ¿Y por qué, aunque el texto expresa el aborrecimiento de Dios de la disolución del matrimonio, argumenta que los estudios es para provisión humanitaria de Dios en el pasaje que hablaba Eduardo de Éxodo 21? El divorcio es visto como un mal y surge de la dureza de nuestro corazón por casos de abuso y negligencia grave. El mismo Dios lo detesta el divorcio y es quien ordena la libertad para la parte oprimida de la dignidad humana. Entonces aquí está hablando que hay que siempre proteger a la mujer. Eduardo. Sí, recordemos y hablamos de proteger a la mujer porque es el caso particular de la que quedaba desprotegida, ¿ok? Correcto. Ven acá, es la que tiene digamos, cuando una parte es la indefensa, una parte es la desprotegida,
es la que está sujeta a ser abusada también, a ser maltratada, a ser pisoteada. Entonces, bajo esa condición, Dios siempre se ha preocupado y ven todo el corazón de Dios en la Biblia es, siempre se preocupa y hay puntuales por los huérfanos, por las viudas, ¿no? Los desamparados. Entonces, siempre el corazón de Dios está cuidando a aquellos que son más vulnerables. Es diferente ahora. Ahora pueden haber mujeres abusivas también, mujeres que puedan ser también manipuladoras porque ya tienen más poder, tal vez, aún ya en una sociedad como la nuestra, que no es, digamos, patriarcal en el aspecto de que los patriarcas gobiernan, porque hay mujeres también que gobiernan, tenemos mujeres que han sido presidentas también, son presidentas actualmente, puede también darse abuso de parte de una autoridad o de una forma femenina como se está dando el mundo hoy. En este momento no era así. En este momento era el hombre que estaba ahí y Dios está diciendo, yo detesto el divorcio. Entonces, entendamos el tema acá, que mi papá lo centró muy bien. El corazón de Dios es, lo detesto. Esto no es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero. Y ahora vamos a ver la escritura misma en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el tratado de ética más poderoso de la Biblia, porque es algo el más conocido. No hay un sermón que sea más conocido que el Sermón del Monte. Y vemos en Mateo 5, recuerden, el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. ¿Okay? Son tres capítulos de la Biblia en los que Mateo logra centralizar gran parte de la ética, o casi toda la ética cristiana, la verdad, la hace acá. En el verso 31 dice, también se dijo cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Está haciendo referencia a Deuteronomio que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces, aquí pone Jesús una nueva restricción y dice, bueno, cualquiera que repudia a su mujer y está haciendo referencia a la interpretación de Deuteronomio 24 del 1 al 4 que habíamos estado estudiando, cualquiera que repudia a su mujer y le dé carta de divorcio, dice, o sea, ese es el caso, yo les digo que el que se divorcia a su mujer, a no ser, pone una cláusula de excepción, a no ser por causa de infidelidad. Y vamos a ver la palabra griega utilizada acá para el término infidelidad, que se la voy a explicar en la siguiente diapositiva. La hace cometer adulterio. Es decir, si alguien se separa, porque él está hablando del vínculo, el vínculo que es un vínculo para toda la vida, ¿ok? Entonces, si se separa, no es que queda libre, bueno, ahora me voy a casar con quien sea, no dice, a no ser por infidelidad, a no ser por el caso de una infidelidad, que pues vamos a ver también que es un término aún más amplio, la palabra griega, la hace cometer adulterio. O sea, ya entra en un problema grave. Esa mujer no podría volver a casarse porque puede cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una divorciada comete adulterio. O sea que el hombre también queda en un problema porque comete adulterio. O sea, comete adulterio al casarse con la divorciada. Eso es lo que está enseñando Jesús acá. ¿Ok? Es un tema complejo. Y vamos a ver qué pasa en algunos de estos casos. Recordemos, la clase tiene dos partes. Aquí vamos a hablar de la estructura del divorcio, como lo dice doctrinalmente, y en la otra vamos a hablar qué concesiones o qué dice la Biblia de volverse a casar. En qué momento no sería considerado como un adulterio. ¿Ok? Esa no es la que vamos a explicar en esta sesión, sino en la siguiente. Entonces, la palabra griega utilizada en Mateo 5:32, cuando dice infidelidad, es porneia. Porneia es una palabra griega que designa cualquier tipo de relaciones sexuales ilegales o irregulares. Incluye prostitución, incastidad, la fornicación y esas formas de pecado sexual. Es el tema, está relacionado específicamente con el pecado sexual, la parte de infidelidad, porneia. Esta palabra. Es una palabra también que nos dice también, más allá solamente de infidelidad, como cualquier tipo de situación compleja relacionada en el tema sexual, entra ahí también en esta palabra, es más amplia. Pero la traducción realmente en el contexto que todas las traducciones logran hacer es la parte de infidelidad, porque es romper el pacto. Se rompió el pacto. Entonces, vemos que existe una cláusula de excepción, algo que ocurre que parece ser que Jesús mismo está diciendo que como la única causal que podría dar lugar a una separación. No dice, como hoy tenemos en el Código Civil, no diferencias irreconciliables, no dice ninguna otra cosa. Jesús dice, a menos que se haya roto el pacto de esta manera, porque como vamos a entender en la siguiente escritura, estamos hablando que el matrimonio es dos siendo uno solo. Y a menos que exista esta situación,
por ella, a menos que exista esto, o sea, cualquiera que vuelve o quiere rehacer su vida comete adulterio, ¿ok? Entonces nos mete en una situación complicada, pero la situación más complicada es cuando la vamos a ver en Mateo 19, aunque no sé si tenés un comentario antes, papá, antes de pasar a Mateo 19. No, es que básicamente, o sea, aquí Jesús dice, la única excepción es por infidelidad. Básicamente estamos bien claros por eso. Ya Ok, más adelante vamos a explicar lo que pensaban las escuelas de pensamiento rabínico que interpretaron de diferente forma esta parte de la escritura. Pero vamos con Mateo 19. de Mateo 19 del 3 al 10, creo que dice ahí, sí. Sí. Dale, papá. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, ¿les está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído aquel que los creó? Desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero ya les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casare con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si es así, la relación del hombre con la mujer no conviene casarse. Miren qué interesante, vamos siguiendo eh, todas las estructuras de las escrituras y ahora ya estamos en el Nuevo Testamento con el pensamiento de Jesús. Y aquí los fariseos eh, le tienden una trampa a Jesús con una buena argumentación, preguntándole y cómo Jesús le respondió a ellos. Eh, Aquí la cuestión es mandato o permisión. Ellos dicen que Moisés les mandó, pero realmente Moisés no les mandó nada, sino que permitió por la dureza de nuestro corazón. Jesús observa y realiza la distensión exegética y dice que Moisés no lo ordenó, sino que lo permitió por la dureza de nuestro corazón. Eh, Sino que esta situación siempre desagrada a Dios, porque aquí las personas están queriendo divorciarse por cualquier motivo, pero aquí vuelve a decir Jesús que solo por infidelidad es permitido el divorcio. La cláusula de excepción que nos da Jesús en esta parte nos dice que no, desde el principio no fue así. Nos habla de que, y aquí Jesús quiere poner en primer plano el matrimonio porque es un sacramento que Dios lo une y no lo puede el hombre desunir, porque él habla ahí, miren, desde el principio los hizo varón y hembra. Eh, Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice. Y los dos serán una sola carne. Ya no son dos personas, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre puede separar. Dice aquí, Moisés mandó a darle carta de divorcio y repudiarla, pero aquí siempre el concepto de Dios fue proteger a la mujer, porque muchas veces ellos lo que están diciendo, recuerden de que el liderazgo judío siempre se protegía porque todos eran hombres y Dios siempre quería que la mujer tuviera una parte importante para poderla cuidar, porque ella estaba desprotegida totalmente. Si ustedes no han escuchado nunca que había un certificado de una mujer hacia un hombre de divorcio, no, solo los hombres tenían el derecho de venir y tener un certificado de divorcio para la mujer. Entonces aquí vuelve Jesús y les contesta muy bien a los fariseos, salvo por infidelidad. Es la única causa para poder divorciarse de personas que tienen el espíritu. Eduardo.
Sí, entonces vemos acá, aquí en esencia, como vos decís, es el corazón de Dios es hombre y mujer, varón y hembra los creó, y una sola carne son ahora. Y Sí, dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El deseo de Dios es, detesto el divorcio, debemos de estar unidos. Esto es algo serio, o sea, lo que Dios está diciendo en la escritura es serio, pero existe la dureza del corazón humano. Y en la práctica de la cultura que venía en Moisés, Moisés dio una concesión, la concesión que estábamos hablando, que vimos en Deuteronomio 24, y los fariseos se agarran de ahí para preguntarle, ¿verdad? Pero eso les dice, esto es por dureza de su corazón, o sea, pero esto no debió ser así, esto no es así. Y Jesús está dando la interpretación correcta de la ley, o sea, el matrimonio es para toda la vida y no debe ser, es una unión más allá de lo que nosotros imaginamos, una unión delante de Dios, es algo sagrado, ¿ok? Entonces los discípulos, a mí lo que me asusta es que los discípulos dicen, bueno, si esto es así, dice, pues no conviene casarse. Bueno, ¿y qué están pensando los discípulos acá? Ya como es sí, tan difícil, y yo creo que muchos están pensando así, oye, pa, no, hombre, esto es sí, tan claro que sí. complicado y ya vemos cada vez menos gente que quiere casarse, porque lo ven complicado, mucho menos tener hijos, porque lo ven complicado también, lo ven cansado, lo ven agotador. Perdón si le hemos dado un mal ejemplo, que somos papás y nos ven con cara de cansados, ¿va? Pero es increíble también ser padres. Eh, Sí, entonces, aquí hablamos de esta, sigue resaltando Mateo la cláusula de excepción. Entonces, las dos escuelas que mi papá y hemos estado hablando, rabínicas, en tiempos de Jesús, estas escuelas se dan desde el año 60 al año 50 antes de Cristo, y creo que estos rabinos ya vivieron como una época, tal vez unos años después, tal vez hasta el año 10 después de Cristo. Entonces Jesús no los vio vivos, pero eran las escuelas de pensamiento que ya habían con relación al tema del divorcio en los tiempos de Jesús, y es la idea que tienen los fariseos. Los fariseos están acá discutiendo a ver cuál era la escuela de Jesús, a quién estaba alineado Jesús. La escuela de Shammai, que consideraba que el divorcio era moralmente legítimo únicamente en casos de falta de castidad o conducta sexual inapropiada por parte de la esposa. Y la escuela de Hillel, que era la que interpretaba la ley de forma extremadamente amplia, permitiendo el divorcio en cualquier tipo de motivo, por cualquier motivo que causara el desagrado del marido. Algunos podrían decir que no me gusta cómo prepara la comida, que no hace esto, lo otro, entonces decían, no, no sirve y la sacaba. Entonces, aunque en la práctica habían seguidores de ambos, vemos que Jesús, o que más bien lo que pudo, interpreto, es que los fariseos pudieron ver a Jesús como más alineado a la escuela rabínica de Shammai, ¿ok? Una escuela donde sí, solamente había una excepción con respecto al tema del divorcio, o sea, que era la ruptura del pacto. O sea, hay un daño grave. Y aquí es donde a veces no entendemos. El adulterio es un daño grave, es un daño difícil. Ahora bien, el divorcio no es una obligación cuando existe adulterio, cuando existe inmoralidad por ella, cuando existe ese caso, no es obligación. Realmente es una concesión extrema, pero es una excepción, pero también puede existir el perdón, puede existir la reconciliación y seguir adelante. Pero aún en medio de eso, también la escritura deja la oportunidad de la concesión referente a la parte que se ha tenido el daño, ¿no? Porque eh, aquí no se trata como a veces podría alguien interpretar, bueno, si es la infidelidad el único motivo, te voy a ser infiel para ya quedar libre, ¿no? Y no, o sea, la concesión es para la persona que quiera realmente ya no estar, o sea, la persona que es la víctima de la infidelidad, es decir, esta persona decide no continuar el vínculo, pero no es que el que hace el daño es el que decide como parte de una estrategia malévola, aunque si existe ese tipo de maldad, realmente sería lamentablemente triste, o sea, muy, muy, muy triste que ese pensamiento existiera. Entonces tenemos las dos escuelas, una escuela que es la que más circulaba, la más popular también podría ser la de Yale, porque era, bueno, por cualquier motivo, si no me gusta, la despacho, ¿no? Pero lo que estaba diciendo Shammai era un poco más duro y era lo que más alineado a lo que Jesús nos estaba mostrando. Eh, si ves, bueno, este es importante, el comentario del Sermón del Monte de Donald Carson, que me gusta como escritor, tal vez me puedes ayudar a leerlo ahí para la santidad del sí, matrimonio. claro que sí. Solo antes de leerlo, fíjate que con esas dos escuelas de pensamiento, eh, realmente entonces aquí sí Jesús estaba hablando y poniendo en primer lugar lo que es el matrimonio, porque el matrimonio y el amor
son para personas tenaces que buscan solventar los problemas a la luz de las escrituras. Y lo que estabas hablando vos, o sea, eh, diferencias van a haber en los matrimonios, problemas van a haber en los matrimonios, pero son para personas que realmente tienen el espíritu y pueden transformar esos problemas en soluciones para solventar bien y llevar bien sus matrimonios. Pero vamos a leer la santidad del matrimonio. Nuestra sociedad, incluyendo a muchos cristianos, ha rechazado los conceptos bíblicos del amor y del matrimonio. El amor se ha convertido en una mezcla de deseo físico y un vago sentimentalismo. El matrimonio se ha convertido en una unión sexual provisional que debe acabar cuando este amor patético y subdesarrollado desaparezca. ¿Qué diferencia es la perspectiva bíblica en la palabra de Dios? El matrimonio y el amor son para las personas tenaces. El matrimonio supone entrega, lejos de echarse atrás cuando las cosas se pone difícil. Los miembros de un matrimonio deben solventar los problemas a la luz de las escrituras, deben resistir, mejorando su relación, trabajando en ella y precisamente porque han prometido delante de Dios y de los hombres vivir juntos, amarse para lo bueno, para lo malo, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Era lo que te decía. Básicamente, ahora por eso el comentario de que mucha gente no se quiere casar porque no quiere agarrar la responsabilidad, porque es todo esto, en el matrimonio van a encontrar dificultades, pero para eso está el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos confronte, porque si nosotros somos los culpables de que estén existiendo problemas diferentes en nuestra familia, muchas personas tienen problemas en el matrimonio, pero ahí estamos para poder ayudarlos, para poder decirles en el bien, en el mal, en la tristeza, en la alegría, debemos de estar juntos todos. Y este sentimentalismo físico que los jóvenes ahora en el mundo secular encuentran, no los ayuda a ser personas de fe para construir verdaderos matrimonios, para no llegar a este caso que es lo que es el divorcio. Sí. Entonces vamos a seguir ahora también. Hay otra concesión. Aquí ya llegamos a la primera concesión, que recordemos, estos son casos excepcionales, ¿ok? La siguiente, tal vez ayúdame también con Mateo, 1 Corintios 7, Sí. 12 al 13 y también 15, 16. Vamos a ahondar en la siguiente clase más todo 1 Corintios 7, pero aquí quiero que nos enfoquemos en esos dos puntos. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente con, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él considere vivir con ella, no abandone a su marido. Sin embargo, si él no es creyente, se Si el no separa. creyente, si el que no es creyente. Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos llama a vivir en paz. Pues como sabes tú, mujer, cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando esta concesión paulina es un privilegio, dice, es una excepción eh, donde el creyente no debe abandonar a su cónyuge no creyente si éste quiere vivir con él. La excepción es que si el incrédulo decide separarse del hermano o de la hermana, él no está obligado a seguir con ella o con él. Separarse en término técnico de del tiempo greco-romano era un divorcio automático, pues porque era la ruptura legal de ese vínculo que se tenía. No estar obligado, el autor argumenta que termina literalmente no estar esclavizado. Recuerden que en ese tiempo no era tan sencillo separarse de una persona si no era por caso de infidelidad. Y en aquel tiempo, en el Viejo Testamento, recuerden de que no existía
la separación, porque cuando había adulterio era lapidada la persona que cometía adulterio. Y entonces, para vivir en paz, dice, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es vivir en paz con nuestra conciencia. No estamos obligados a, porque generalmente lo que dice aquí, cuando dice que no lo abandone, pues, si quiere vivir, es porque hay la posibilidad de poder salvar a esa persona, de traerla a los pies de Cristo. Eso es lo importante, tanto un varón como una mujer no creyente, si nosotros creemos que podemos influir en él para que ellos se conviertan, entonces por eso Pablo dice que no nos separemos, pero si el creyente se separa, que se separe. No tenemos la obligación como creyentes a estar esclavizados a una persona que no es creyente. Adelante, adelante Eduardo. Sí, entonces aquí vemos otra solución, ya como lo dijo papá, es simple y sencillamente, o sea, cuando habían matrimonios mixtos, que no es que Mixtos. ocurrían, no ocurrían, sino que ya las personas, por ejemplo, se convertía el esposo, pero no la esposa, se convertía la esposa, pero no el esposo. Entonces dice, no deben de separarse, porque recordemos que Pablo también habla del yugo desigual, ¿no? O sea, que no debe haber Sí, nada común, pero en estos casos particulares donde ya había un matrimonio antes de la conversión, entonces sí hablaban de que no se separen del incrédulo, al contrario, o sea, tienen que permanecer con él si están de acuerdo ambos en vivir así. Pero si el incrédulo dice, no quiero porque te enloqueciste con esta idea que te metiste y lo abandona, entonces esta persona quedaba libre para poder continuar con su vida y aún para rehacer su vida, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Hasta aquí ya tenemos dos concesiones. El caso del extremo con una infidelidad que no se puede superar y el caso acá de un incrédulo que abandona al creyente. ¿Ok? Ahora viene sí. la siguiente, un texto complicado. Este es un principio complicado de explicar. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay un documento completo del doctor Glenn Giles, que es un maestro para nuestras iglesias acá, Internacionales de Cristo. De hecho, él es el director y fundador de la Escuela de Teología, el Seminario Teológico de la Montaña, donde yo saqué mis estudios también. Y él desarrolla este texto para explicar, digamos, una concesión más que cree que es posible. Sin embargo, debe ser usado con cautela porque no es del todo clara, digamos, o directamente explicada. Éxodo 21, del 7 al 11, es un caso particular. Miren, leámoslo primero y después se lo explico. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. A ver, primero, antes de esto, o sea, en situaciones extremas de mucha pobreza, en el tiempo de, perdón, de la conquista, del éxodo, eh, había la posibilidad de que alguien vendía a su hija, es decir, la daba a alguien más para que fuera protegida, porque era una familia extremadamente pobre tal vez, que no tenía nada, y su hija para que no quedara desprotegida, la ofrecía, y ya era una boca menos que alimentar acá, y ella podía quedar bajo la protección de alguien más. Entonces, y este pagaba un tributo, digamos, para poder ayudar a esta pobreza, a esta persona, para salir adelante. Ok, entonces se daba un caso así, un caso de supervivencia. Dice, ella no saldrá libre como salen los siervos. Mira bien, si ella no le gusta a su amo que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida. Ok, si el amo pagó y la tuvo, no la quiere, en realidad, entonces dice, permitirá que sea redimida, o sea, podrá ser rescatada. La redención, recordemos, es rescate, que eso pasaba con la familia, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Miren qué interesante. Está protegiendo a esta mujer, a esta joven, a esta hija que va para ahí, que no puede ser vendida a un pueblo extranjero. Es decir, no puede empezar un negocio de comercialización del pueblo, de las hijas del pueblo de Israel. Está prohibiendo completamente que se haga una cosa tan terrible como esa. Entonces, dice el verso 9, si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Entonces, puede hacer caso que no va a ser, yo la adquiero para, rescatamos, ayudamos a esta familia, tomo esta joven, la doy a mi hijo, ¿ok? Pero dice ahora, la tratará conforme a las hijas. Es decir, que ahora empieza a tener los derechos y va a ser tratada en esa casa para siempre como una hija más. ¿Ok? Miren cómo la está protegiendo. ¿Ok? ¿Cómo está protegiendo? El enfoque acá es proteger a la pobre joven que está siendo, digamos, llevada a otro lugar
para poder recibir, digamos, protección del amo en este caso. Entonces dice, después viene el verso 10, dice, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Si el hijo, por ejemplo, en este caso, o el otro, la otra parte, permítame un segundo, quiero. Si toma para sí, no disminuirá la primera el alimento, ropa ni sus derechos. O sea, si hay, porque recuerden que a veces eso se daba. Tomaban a alguien más o agarraban a alguien más, otra esposa. Entonces, si esto ocurría, la hija que fue dada debería mantener su protección también, debería tener su alimento, su ropa y sus deberes conyugales, dice acá. O sea, entonces, recordemos, el enfoque acá es la protección específica de la hija que estaba siendo dada. Si no hace por ella, si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. El caso anterior de la redención, que dice en el verso 8, para que permitirá que sea redimida, era para poder permitirle que un pariente la pudiera pagar el precio y poder recuperar a esta muchacha. En el caso acá, si no cumplían con las obligaciones de darle la buena vida a esta persona, entonces le daba el derecho también a que ella quedara libre sin ningún pago por redención, ¿ok? Entonces vemos algunos del contexto, se los voy a leer acá también que ya les he ido mencionando. En el antiguo Israel, el contexto era profundamente patriarcal. Un padre podría vender a su hija como sierva debido a la pobreza extrema, a la extrema pobreza, con la esperanza de que el amo la tomara como esposa para sí o para su hijo. Es lo que estamos viendo acá en el contexto. Tengo un dolorcito acá, pero bueno. Una mujer en esta condición no tenía mecanismos legales para un trato justo. Dependía del amo, estaba vulnerable, ¿ok? Imagínense, o sea, esa pobre mujer estaba vulnerable. Entonces, Dios está dando una regulación para protegerla. Esta ley no pretende validar la esclavitud, para nada, sino limitar el poder del amo y asegurar que la mujer no fuera maltratada. Esta ley prohibía la venta a pueblos extranjeros, ¿ok? Entonces protegía también de que no fuera a comercializarse esto y se garantizaba a la esclava esposa el alimento, ropa y derechos conyugales. Denme un segundito, quiero hacer algo. Entonces estamos viendo el texto acá donde está la protección específica para esta persona. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios? Solo denme un segundito, quiero hacer algo acá. Tres. Entonces vemos claramente acá esta protección. Entonces recordemos, siempre en el texto bíblico tenemos que recordar el corazón de Dios. El corazón de Dios era proteger, el corazón de Dios no estaba a favor del abuso o que se dieran formas de abuso hacia una parte vulnerable. Entonces, esa es la idea de Dios. Nunca debe estar pensado, digamos, el matrimonio mismo también como un mecanismo para abusar, porque podemos pensar, bueno, como sos un cristiano, imaginemos una persona malvada, ¿no? O imaginemos el caso de un no creyente con una creyente, como debe de estar conmigo, a menos que yo pueda manipular la situación, a menos que yo sea el que quiera irme, si sabe el texto bíblico, entonces yo te trato mal, te abuso, abuso físico, emocional, verbal, y trato profundamente mal, maltrato que hasta corre peligro la vida de la persona. Nunca fue este el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre fue que la persona más vulnerable estuviera protegida. Y ahora, en esta época nuestra, puede ser aún el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, el que puede estar desprotegido. Entonces, vemos acá, siguiendo la idea de Éxodo 21, 7 al 11, dice, bueno, el amo elige para sí, ese primer caso. Si no está satisfecha con ella, entonces el texto le prohíbe que se venda a extranjeros, porque esto podría haber empezado un negocio terrible y perverso de venta de personas, de trata de personas, ¿verdad? Entonces, es algo que Dios no permite bajo ningún término. Esto estamos hablando que ese tipo de cuidado solo se daba entre el pueblo de Israel. O sea, solo entre el pueblo de Israel podría venir alguien a vender, digamos, suena fea la palabra, yo sé, pero poder, digamos que, obtener el beneficio para la supervivencia, ¿ok? Llamémoslo así también. También está el caso 2 que el amo elige para su hijo. Entonces, esta hija que es llevada debe ser tratada con los derechos de una hija. Y existe el caso 3 donde el amo o hijo toma una segunda esposa, que se debe proteger los derechos de alimento, ropa y conyugales de esta persona que fue
digamos, la hija que fue adquirida, ¿no? Entonces, en esencia, lo que vemos acá en estos tres casos es la protección de Dios para que no haya abuso. Entonces, el doctor Giles concluye que haciendo un análisis exegético del texto, podemos obtener un principio importante acá, que nunca, digamos, aún el matrimonio debe ser un motivo para que alguien abuse deliberadamente de la otra persona. Por eso les digo, cada caso debe ser tratado de forma particular, pero vemos un principio acá donde podemos darnos cuenta en la cual en casos extremos, excepcionales, donde hay una situación de un abuso, acá la persona, la hija, quedaba libre, porque no le brindaban ni alimento ni ropa, estaba desprotegida porque era la labor, por eso es que fue entregada, ¿no? Para que estuviera protegida. Y si no se cumplía eso, entonces la ley protegía para que ella quedara libre sin pagar nada. Entonces, esta persona podía salir de esa familia, ya no era esclava, no pertenecía a esa familia, no era esclava esposa. Recordemos que esclava esposa no es una esclava más, sino era una esposa que había sido obtenida. Entonces, ella podía quedar libre completamente y no había que pagar ningún rescate por parte de ningún pariente. Entonces, bueno, cuando hablaba acá, las dos cosas que dejaban libre a esta persona era la redención y el incumplimiento de deberes. Eso daba la libertad a esta esclava esposa de poder ya no tener vinculación a este matrimonio, llamémosle así. Entonces, si el amo no estaba satisfecho con ella, debe permitir que sea redimida. No estoy satisfecho, bueno, entonces ella tiene derecho a que un pariente pueda venir y pagar el rescate y poder redimirla y dejarla libre ahora, ¿ok? Eh, pero dice, entonces si sus parientes le quieren comprar su libertad, no debe retenerla, tiene el derecho a poder ser liberada. Y la siguiente era la causa que la liberaba de la esclavitud, de la ser esclava esposa, era el incumplimiento de los deberes, el que no se le cumplieran los deberes a ella de comida, ropa y derechos conyugales, quedaba libre de pago y así emancipada del amo. La ley refleja el deseo de Dios de protección a los más vulnerables. Entonces vemos acá un principio más. El doctor Giles, maestro en nuestras iglesias, cree que este texto podría dar lugar a una, digamos, tercera causa para poder, digamos, darse lo que es el divorcio. Entonces, en resumen, causales que permiten el divorcio no lo obliga, no es una obligación, pero digamos, causales de excepción que vemos en la Biblia. Pues según el análisis del doctor Giles también, están las tres, las que hemos estudiado hoy. Porneia, inmoralidad sexual del otro cónyuge, lo vimos en Mateo 5:32, 19:9. Dos, abandono o deserción por parte del incrédulo, en 1 Corintios 7:15 la vimos también. Y el doctor Giles afirma de que tal vez esta número tres, víctima de un abuso físico, emocional o espiritual sin arrepentimiento, algo extremo. Esto no debe ser como una idea, como una causal de tomarse a la ligera, no lo es. Y no es que cualquier cosa es que yo me siento triste porque no me siento triste en el matrimonio porque ahora todo es victimización. Todo es abuso, todo es, ya no puede hacer nada uno porque todo es un daño psicológico. No, no, no. Eso es algo mucho más profundo, es algo real, un abuso fuerte y grave. Según lo que vemos en Éxodo 21, deseo de Dios de proteger la integridad de la persona y que se le cubra, digamos, sus necesidades también. Pero entonces, esta debe ser usada con mucha cautela. No es una causa fácil. Esto queda, digamos, al juicio también de parejas más sabias, espirituales, que puedan guiar un proceso donde hay un caso especial de un abuso físico. No debe ser como, me siento de esta manera porque vivimos una época demasiado sensible, una época que realmente no se ajusta al corazón de lo que estamos hablando acá. Y pueden pensar que cualquier motivo de donde yo no me siento feliz, porque no se trata de la felicidad de alguna manera. Dios es nuestra felicidad, eso sí, pero no se trata de que no me siento feliz en este momento por algo y que por eso yo creo que soy víctima de un abuso emocional. ¿Okay? No, esto es algo más grave que tendría que ser también pasar por un filtro muy profundo realmente. Y cuando hablamos también el abuso físico, hablamos de un daño de la integridad de la persona, corre un grave peligro. Son casos excepcionales, tristes también, que no queremos llegar ahí, pero también que requiere la ayuda y el involucramiento de varias personas que acompañen el proceso. El perdón y la reconciliación es la prioridad, pero ante la dureza del corazón humano se permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias, ¿ok? No es el deseo de Dios, Dios detesta el divorcio, es triste y lamentable, pero
cuando ocurren estos casos, parece que hay unas excepciones en lo que es la escritura. Entonces, vamos a quedarnos por aquí y vamos a comentar un poquito antes de terminar, apa. Entonces, no sé si tenés algo que comentar. Sí, que básicamente, pues para Dios no aborrece el divorcio y pues yo de manera personal y particular, pues nunca he pensado en el divorcio. ¿Va? Vamos a cumplir con tu madre 44 años de casados y esperamos seguir. Pero sí existen dificultades y dentro de nuestro matrimonio ha existido muchos problemas, hemos vivido, pero hemos resuelto la mayoría y creo que eso es el beneficio de ser un verdadero discípulo, de resolver los problemas como Dios quiere que los resolvamos. Las excepciones que hay, pues hay que tratarlas con fineza, por casos, no es general. Estas cosas no son para todos. Así que yo creo que esto nos debe ayudar a reflexionar sobre que una vez que contraemos matrimonio es para toda la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado al escoger la persona que nos va a acompañar hasta los fines de la vida. Así que básicamente eso por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, gracias, papá. Y bueno, vean estas excepciones, se las ponemos así. No es algo que digamos, tengo la licencia para hacer algo, sino más bien debe pasar por un filtro muy grande de un acompañamiento pastoral. No, ninguna de estas decisiones de un divorcio debe ser fuera, si sos un creyente, de un acompañamiento pastoral cercano, o sea, para evaluar toda la situación, porque cuando estamos dentro del problema, nos cuesta ver algunos matices también y tal vez el egoísmo o nuestro propio corazón es engañoso también. Tenemos que entender eso. Entonces, vamos a hablar de eso porque también viene la siguiente parte. ¿Y se podrá volver a casar aún con estas excepciones? ¿Qué pasa con la persona? ¿Se vuelve a casar, sí o no? ¿Estará correcto que lo haga? ¿Estará pecando contra Dios? Bueno, esa es la siguiente sesión. Vamos a hablar de si realmente hay una oportunidad de rehacer su vida para una persona después de estos casos particulares que vimos, pero vemos que hay, digamos, argumentos bíblicos, algunos más directos que otros, pero como el caso de Porneia, como el caso del el creyente que abandona, el no creyente, perdón, que abandona, pero el caso también del abuso, maltrato también el peligro a la integridad física de la persona es un caso mucho más difícil de entender. Hay, digamos, alguna argumentación que puede guiarnos hacia ahí a casos extremos, pero estos son muy extremos. No si empezáramos a aplicarlo a cualquier caso en el cual yo no me siento bien, me siento que me habló fuerte, entonces es un abuso, me hablaron un poquito fuerte y me sentí mal. No, no, no. Esto es algo muy serio, muy grave. Porque si no aplica tu caso, por ejemplo, estarías haciendo algo en contra de lo que Dios desea. Y eso sí es algo que debemos de tener un temor reverente. Entonces, yo sé, tenemos más que hablar, es un reto muy grande, pero muchas gracias, que tengamos una buena noche y el próximo mes hablemos de lo que sigue también. Esperamos que esto les pueda dar una guía, hay mucho más que estudiar, pero bueno, de eso se trata, de querer, deseamos conocer cuál es el deseo de nuestro Dios, qué quiere Dios con todo esto y cómo le podemos glorificar mejor. De mi parte también buenas noches y nos vemos el próximo mes. Buenas noches. Hasta luego. Padre, yo te amo. Padre, yo te amo. Padre, yo te quiero. Padre, yo te quiero. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Me llenas de dicha Me llenas de dicha y me das consuelo. y me das consuelo y Todo lo que anhelo y lo que sueño tú lo haces real.